Lobezno. Nombre real: James Howlett. Poderes: una habilidad de curación rápida le permite recuperarse de cualquier herida. Ha sido entrenado en varios estilos de lucha. Un esqueleto de adamantium hace que sus huesos y garras sean indestructibles. Posee sentidos agudizados. Lugar de nacimiento: Alberta, Canadá. Lobezno es uno de los mutantes más letales. Dispone de un indestructible esqueleto y de garras de adamantium, y de una rápida capacidad de regeneración que le hacen invulnerable. Fue miembro del programa Arma 10, que reunió a algunos de los mutantes más letales del mundo y los convirtió en asesinos y expertos agentes especiales. Mientras Lobezno actuaba en solitario durante años, fue seleccionado por el gobierno canadiense para su programa Alpha Flight, antes de abandonarlo y unirse a los X-Men de Charles Xavier. Y fue precisamente luchando junto a los X-Men que Lobezno se convirtió en un jugador de equipo, a pesar de que sus salvajes formas le llevasen a discutir con sus compañeros. Además de sus obligaciones como X-Men, Lobezno se unió a los Nuevos Vengadores. Siguió trabajando con los Vengadores clandestinos que formaron el núcleo de la resistencia del Capitán América durante la Guerra Civil. Ayudó a restaurar la realidad después de que la Bruja Escarlata sufriera una crisis nerviosa y lo alterara todo, y cuando la mayoría de las cosas volvieron a la normalidad del día M, no solo conservó sus poderes, sino que también recuperó todos sus recuerdos perdidos. Desde entonces, Lobezno descubrió que Rómulo había planeado la muerte de la esposa de Lobezno y secuestró a su hijo nonato del vientre de ella. Rómulo borró muchos de los recuerdos de Lobezno y entrenó al niño, llamado Daken, para que fuera un asesino despiadado. Sabiendo que Daken estaba entrenado para matarlo, Lobezno le creó una trampa. Consiguió que la capturaran haciendo que el Soldado de Invierno contratara a Masacre. Después de que Masacre capturara a Lobezno, Daken intervino y el Soldado de Invierno le metió una bala de carbonadio en la cabeza, lo que impidió que su factor curativo hiciera efecto. Lobezno se llevó entonces a su hijo para ver si podían liberarlo de la influencia maligna de Rómulo, pero Sebastian Shaun secuestró a Daken. En el conflicto resultante, los recuerdos de Daken fueron reparados y aceptó unirse a su padre en la lucha contra Rómulo. Sin embargo, antes de que pudieran conseguirlo, se abrió una brecha entre ellos. Daken se unió a los Vengadores Oscuros que Norman Osborn, el Duende Verde, había reunido, vistiendo el traje de su padre y adoptando su nombre en clave. Lobezno y Daken se enfrentaron varias veces más. Finalmente, Daken formó su propia hermandad de mutantes diabólicos para capturar y matar a Lobezno y destruir su reputación. Finalmente, Lobezno le dio la vuelta a la tortilla y lo ahogó. Un misterioso grupo de enemigos de Lobezno llamado la Mano Derecha Roja ayudó a un demonio a poseer su cuerpo y envió su espíritu al infierno. Mientras luchaba por encontrar el camino de vuelta, su forma poseída, que tenía todos sus poderes pero nada de su humanidad, se dedicó a matar. En un esfuerzo por recuperar el control, Lobezno cazó al mismísimo diablo con la ayuda de Puck y de un hombre del que más tarde se dio cuenta que era la primera persona a la que había matado, su propio padre. Con la ayuda del motorista fantasma, Hellstorm, Mística y su exnovia la reportera Melita Warner, Lobezno regresó del infierno y expulsó al demonio. Lobezno persiguió entonces a la Mano Derecha Roja, decidido a matar a cada uno de sus miembros. Primero tuvo que abrirse paso a través de su músculo, un grupo de mercenarios conocidos como los Mestizos. Después de masacrarlos, descubrió que los miembros de la Mano Derecha Roja preferían suicidarse antes que morir a sus manos. Para colmo, Lobezno descubrió que el grupo de mestizos que había matado eran todos hijos ilegítimos suyos. A petición de Cíclope, Lobezno dirigió un nuevo X-Force, un equipo de operaciones encubiertas dispuesto a hacer el tipo de trabajo sucio que la mayoría de los X-Men rechazaría. Con el tiempo, la noticia del equipo se filtró y el equipo fue disuelto. La división entre Lobezno y Cíclope se profundizó. Lobezno creía que los niños mutantes deberían crecer normalmente, mientras que Cíclope quería entrenarlos para la batalla como X-Men. Lobezno llevó a un grupo de mutantes de vuelta a los terrenos de la antigua finca de Xavier
y fundó la Escuela Superior Jean Grey. Asumió su nuevo papel y pronto se volvió extremadamente protector con sus alumnos. Cuando la Fuerza Fénix regresó, los Vengadores decidieron que debían custodiar a Hope Summer, por si la tomaba como huésped. Lobezno se alió con ellos contra Cíclope y su equipo de X-Men, pero no pudo evitar que la lucha se intensificara. Tampoco pudo evitar que Cíclope matara al Profesor X y se convirtiera en Fénix Oscuro. Una vez finalizado el conflicto y destruida la Fuerza Fénix, Lobezno volvió a unirse a los Vengadores. Volvió a formar parte del equipo principal y también de un nuevo equipo de la Unidad de Vengadores liderado por Havok e integrado por varios mutantes poderosos. Este nuevo equipo pronto se encontró luchando contra Cráneo Rojo, que había robado el cerebro de Charles Xavier y lo había utilizado para obtener sus poderes. Mientras ayudaba a Ciel en una misión, Lobezno se infectó con un virus sensible del microverso que destruyó su capacidad curativa. A pesar de ello, Logan siguió luchando, recibiendo entrenamiento en artes marciales de sus amigos para mejorar sus habilidades. El final de Lobezno llegó gracias al científico que le había dado su esqueleto de adamantium, Abraham Cornelius. Con la intención de terminar su experimento original y crear un supersoldado perfecto, Cornelius intentó capturar a Lobezno. Cuando Logan se enfrentó a Cornelius, el científico se sorprendió al descubrir que la capacidad curativa de Logan había desaparecido. Decidió continuar con sus nuevos experimentos de todos modos y unir Adamantium a una nueva serie de sujetos de prueba. En un último acto de desafío, Lobezno destrozó la cámara de Adamantium y el metal fundido lo cubrió. A pesar de ello, salvó a los sujetos de prueba y mató a su antiguo enemigo, cayendo de rodillas mientras el metal se solidificaba, muriendo en una tumba de Adamantium al ponerse el sol. Kitty Pryde utilizó sus poderes para sacar el cadáver de Lobezno del metal que lo envolvía y poder enterrarlo. Un tiempo después, el cadáver fue robado. Los aliados de Lobezno lo buscaron por todo el mundo, y el propio Lobezno fue visto en varios lugares sosteniendo una poderosa gema del infinito. Logan estaba vivo de nuevo. Primera aparición. Aunque Lobezno hizo un cameo en el 180, la primera aparición completa del mutante fue en el Increíble Hulk número 181, con guión de Len Wein, dibujos y portada de Gert Train. Lobezno ha tenido muchos nombres, aunque el primero de ellos fue James Howlett. Nacido en una familia de acaudalados terratenientes canadienses a finales del siglo XIX, la vida de James debería haber sido privilegiada, pero toda posibilidad de tranquilidad se esfumó cuando su padre fue asesinado a manos del jardinero de la familia. El joven James cargó contra él, y en ese instante unas garras de hueso salieron del dorso de sus manos y con ellas lo mató. Su impactante violencia volvió loca a la madre de James, que lo echó de casa justo antes de suicidarse. Asustado y confuso, James huyó a la extensa y blanca tierra salvaje del norte. Bajo el nombre de Logan, intentó dejar atrás su verdadera identidad, pero no pudo escapar a la violencia que había marcado su infancia. Tras matar por accidente a la mujer que amaba durante una pelea con el hijo del antiguo jardinero, Perro, Logan se alejó de la civilización. Vagó por la estepa canadiense y se unió a una manada de lobos, aceptando la naturaleza salvaje de su mutación. Una gran parte del pasado de Logan todavía continuaba siendo un misterio. Luchó en las dos guerras mundiales y se alió con el Capitán América para salvar de los nazis a una joven Natalia Natasha Romanova, que posteriormente se convertiría en la Viuda Negra. Logan mantuvo una estrecha relación con Japón y adquirió habilidades de samurái del maestro asesino Ogun. En algún momento del periodo de entreguerras, Logan adoptó el nombre de Parche mientras vivía en Madripoor. Más adelante, Logan formó parte del programa Arma X o Arma 10, que añadió adamantium a sus huesos y garras, lo que los hizo prácticamente indestructibles. Los científicos de Arma X también le lavaron el cerebro y le borraron parte de su vida pasada y de las misiones moralmente cuestionables que había realizado durante su inclusión en el programa. Tras escapar de Arma X, Logan
que se había ganado el nombre de Lobezno mientras participaba en el programa, volvió a la naturaleza. James Hudson lo reclutó como miembro de Alpha Flight, un proyecto canadiense para superhéroes, y le proporcionó un llamativo traje amarillo y azul. Logan abandonó el grupo para unirse a los X-Men, esperando poder saber más sobre su pasado y encontrar una forma de controlar sus habilidades mutantes. Pronto se convirtió en uno de sus miembros más importantes. Los poderes de Lobezno provienen de sus cualidades mutantes originales. Fue un niño enfermizo, y sus poderes no se manifestaron hasta que alcanzó la adolescencia. Estos poderes innatos incluían sentidos especialmente afinados y una fuerza y agilidad considerables. También nació con 3 garras de hueso en cada antebrazo, que podía desplegar con tan solo pensarlo. Tiene un control individual de cada una de ellas, y puede extenderlas de una en una y hasta donde quiera. Sus afinados sentidos son similares a los de un lobo, y puede identificar a la gente por su olor. Esto significa que puede detectar a los metamorfos, como Mística, por cómo huelen más que por su apariencia. Su sentido del olfato es tan agudo que puede identificar un cuerpo totalmente quemado y seguir cualquier rastro. También tiene un oído muy fino, además de sensibilidad al movimiento del suelo e incluso del aire, casi equiparables a los de Daredevil. Y lo que es más importante, Lobezno dispone de un factor de curación que le hace inmune a las enfermedades y repara hasta el más grave de los daños en cuestión de horas o como mucho días. Como resultado, puede sobrevivir si recibe disparos y quemaduras. El factor de curación también le permitió superar el proceso experimental en el que Arma X añadió adamantium a su esqueleto, lo cual lo hizo prácticamente indestructible, y a sus garras increíblemente afiladas y letales. Su fuerza por encima de la media hace que pueda llevar el peso aumentado de su esqueleto sin ninguna dificultad. A pesar de disponer de un increíble factor de curación, hay algunas heridas tan graves que llevan al límite el cuerpo de Lobezno, y en el que el daño no se puede reparar antes de que el mutante muera. En estos momentos de la vida de Lobezno, Logan ha visto que su alma abandonaba su cuerpo y entraba en el limbo. Mientras el factor de curación inicia el proceso de recuperación, Lobezno se ve forzado a luchar con Lazaer, el ángel de la muerte, por el derecho a volver al mundo de los vivos. El primer encuentro de Logan con Lazaer fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando, tras abrirse paso a tierra de nadie, Lobezno se encontró en una zona gaseada con cloro. Al caer al suelo, Logan se levantó y vio una figura solitaria con una capa roja. Venció al extraño y su alma volvió a su cuerpo. Durante años, Logan ha luchado y vencido a Lazaer muchas veces, hasta que la pareja se enfrentó en el Reino Mortal. En esta pelea, Lobezno cerró un trato con Lazaer. Logan recuperó una parte de su alma a cambio de una reducción de la fuerza de su factor de curación, y saber que no podía volver de entre los muertos. Además de sus habilidades innatas, Lobezno es un experto en artes marciales, que aprendió bajo la tutela del maestro ninja Ogun. Ha adaptado su estilo de lucha durante años para beneficiarse de su esqueleto de adamantium, que le permite defenderse de ataques con espadas. Rara vez utiliza armas, pero resulta un buen espadachín y arquero. También ha recibido entrenamiento de la CIA y SEAL. Los sentidos de Lobezno son tan finos que puede identificar y rastrear a cualquiera como un lobo. Tiene un excelente oído y un sentido del gusto potenciado. Puede sentir hasta los cambios en el viento. Cuando trabajaba con su compañero el Hombre X, Coloso, desarrolló una táctica llamada bola rápida especial, por la que era lanzado hacia el enemigo. Todo su peso corporal y las garras le convierten en un misil mortal que puede destrozar casi cualquier cosa. Cada antebrazo de Lobezno alberga 3 garras letales que puede desplegar cuando quiera. Nació con garras de hueso, pero no se percató de ello hasta su adolescencia, cuando por primera vez sacó sus garras y mató accidentalmente a alguien. Debido a todas las veces que le han lavado el cerebro,
ha habido varios momentos en su vida en que no ha sido consciente de sus garras. Uno de los mejores recursos de Lobezno es su esqueleto de adamantium, que le proporcionó el programa Arma X. El adamantium es uno de los metales más resistentes conocidos por el hombre, y puede soportar hasta un ataque nuclear directo. En el caso de Lobezno, supone que sus huesos no solo están a prueba de balas, sino que les permiten golpear como un muro de ladrillos. En sentido estricto, su esqueleto solo tiene parte de adamantium, ya que el metal se fusionó con sus propios huesos. Pudo sobrevivir al proceso tan solo gracias a su extraordinario factor de curación. Las garras de Lobezno realmente desgarran su piel cada vez que las despliega, pero su factor de curación sella las heridas en segundos. Al extenderse, las garras hacen un distintivo sonido, sning, debido al proceso que impregnó su esqueleto de adamantium. Sus garras se volvieron aún más mortales y pueden atravesar casi cualquier material. Resultan infinitamente más peligrosos que cualquier espada. El mayor poder de Lobezno es su factor curativo, el cual le ha permitido a menudo sobrevivir a ataques que hubieran matado a cualquiera. Incluso lo mantuvo con vida cuando la mayoría de su piel había sido quemada. La reina del nido le implantó un embrión, pero Lobezno se resistió a transformarse en un miembro del nido. Mientras investigaba a un puñado de ladrones, le extraen los órganos a Logan para ser vendidos en el mercado negro. El castigador utiliza una cosechadora contra Lobezno para machacar todo el cuerpo del mutante. Magneto despoja los huesos de Lobezno de adamantium y arranca el metal de su cuerpo. En el transcurso de una batalla contra la Guardia Imperial Shi'ar, Lobezno sobrevive tras ser golpeado con tanta fuerza que le hizo entrar en órbita. Tras ser hecho prisionero por agentes de Rómulo, Lobezno es retenido en una mina y recibe disparos sin cesar 24 horas al día, 7 días a la semana durante 3 meses seguidos. Thanos utiliza el guantelete del infinito para extraer todos los huesos del cuerpo de Lobezno y dejarlo hecho una masa gelatinosa. Cuando se encuentra en la Tierra salvaje, Lobezno es devorado por un T-Rex, pero se abre paso desde el interior, gracias a sus garras. Lobezno es crucificado por los cibernéticos cosechadores y abandonado sin comida ni agua durante días. En medio de una batalla contra el supervillano Nitro, Lobezno se ve sorprendido por una explosión nuclear. Cuando Lobezno se enfrentó por primera vez a Hulk, fue como agente del gobierno canadiense. Le proporcionaron esta versión anterior de su traje clásico, completado con unos bigotes. La indumentaria de parche constituye casi más un disfraz que un traje. Fue el método preferido de Logan para ocultar su identidad cuando visitó Madripoor. Desde que Lobezno ha sido un hombre X, ha llevado versiones de 2 trajes clásicos, la versión azul y amarilla que evolucionó a partir del que llevó cuando trabajaba para el Departamento H, y la versión marrón que adoptó después de pasar varios años en los X-Men. Ahora prefiere una versión moderna de su traje original. Cuando los X-Men abandonaron los trajes de superhéroes, todo el equipo se puso uniformes compuestos de pantalones y cazadoras de cuero con cuellos acanalados. A Lobezno le gustó la idea del cambio, aunque no parecía dispuesto a llevar ningún tipo de camisa debajo de la cazadora. Cuando era un agente del equipo X, Lobezno llevaba un uniforme muy parecido al del resto de los equipos de operaciones especiales. Incluía auriculares como equipamiento de comunicación y gafas de alta tecnología. Después de que Magneto extrajese el adamantium del esqueleto de Lobezno, su factor de curación se sobrecargó y se volvió más salvaje. En este momento, llevó una versión más primitiva de su traje. A Lobezno le favorece esta versión de su traje en negro y gris cuando opera como parte del escuadrón clandestino X-Force. Cuando regresó el antiguo dios noruego del miedo e intentó conquistar el planeta, Odín y Tony Stark se aliaron para proporcionar a varios héroes, entre los que se incluía a Lobezno, poderosas armaduras tecnomísticas.
Antes de Arma X, Logan se unió a un Ben Green anterior a la cosa en una misión militar conjunta entre Canadá y Estados Unidos. Durante este tiempo, llevó el uniforme clásico de las Fuerzas Aéreas. Durante la primera batalla de los X-Men con la Guardia Imperial SEAR, el traje de Lobezno fue completamente destruido y utilizó la ropa de un alienígena llamado Colmillo. Odiaba este traje y no veía el momento de quitárselo. En una ocasión, Apocalipsis atrapó a Lobezno y lo convirtió en uno de sus 4 jinetes, Muerte. Tras matar a un Skrull que se hacía pasar por Lobezno, el Hombre X cayó en la cuenta de quién era realmente y se liberó de su hechizo. En el mundo paralelo de Tierra 807128, los supervillanos se habían apoderado del mundo y habían matado a la mayoría de sus héroes. Lobezno, creyendo que la Mansión X estaba siendo atacada, mató a los agresores, solo para descubrir que había sido una ilusión creada por Misterio y que en realidad había masacrado a sus compañeros X-Men. Logan quedó atormentado por sus actos. Años más tarde, cuando Hulk y sus dementes vástagos mataron a la familia de Logan, este utilizó sus garras por primera vez desde que había matado a sus amigos. Tras la destrucción del multiverso, el viejo Logan se encontró en mundo de batalla. Sobrevivió a su destrucción y acabó en la realidad principal, donde se unió a los X-Men. Aunque existen muchos creadores de cómics, tanto guionistas como dibujantes, conocidos por su influencia en Lobezno y las historias en las que éste aparece, ha sido Len Wein, junto al ilustrador Herb Train, el que dio a conocer al mundo al pequeño mutante. Nacido en 1948 y famoso por su trabajo en La Cosa del Pantano de DC, Len Wein empezó a escribir con regularidad para Marvel a principios de los años 70, y tras 3 volúmenes del Increíble Hulk en 1973, presentó a Lobezno. Como curiosidad, introdujo a Logan como reconocimiento a los fans canadienses de Marvel, y en algún momento hasta se sugirió llamarlo Tejón, sin ningún plan inmediato para este. Len Wein no lo reutilizó hasta el lanzamiento de los X-Men en Giant Size X-Men número 1, que establecería la base para más historias de Lobezno.